En esta ocasión, continuando con la serie de viajeros en el tiempo, conoceremos la historia del viajero del tiempo ruso. La historia comienza el 23 de abril de 2006, cuando un hombre apareció en las calles de Ucrania, aparentemente desorientado, vestido con ropas muy antiguas y sosteniendo una vieja cámara. Las autoridades ucranianas trataron de ayudar al hombre, quien estaba buscando una calle inexistente. Aquí es donde empieza lo extraño, ya que el hombre poseía un antiguo pasaporte soviético emitido en 1950, lo cual desconcertó a las autoridades. Tras llevarlo a un hospital para evaluar su salud, el hombre se identificó como Sergei Panamarenko y afirmó venir del año 1950. Según su relato, estaba tomando fotografías en Kiev cuando vio un objeto volador en forma de plato. Después de fotografiarlo, se encontró repentinamente en el año 2006. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Да, но я бы вам дал на вид лет 25-26, но никак не более 30. Мне 25. Можете сами посчитать. Ну хорошо. А вы можете припомнить тот момент? Marenko aseguraba que su cámara contenía fotos no reveladas. Sin embargo, surgió un problema cuando intentaron revelar las fotos, ya que la técnica de revelado se había dejado de practicar hacía décadas. Finalmente, con la ayuda de un experto, lograron revelar las imágenes, entre las cuales se encontraban fotografías de Kiev de décadas atrás, incluyendo una en la que aparecía Marenko con una joven llamada Valentina, vistiendo la misma ropa que llevaba el día de su aparición. Pocos días después, Marenko desapareció de su habitación en el hospital sin dejar rastro. Las cámaras de seguridad registraron su entrada, pero nunca se le vio salir. Se descubrió que en los años 60, en la Unión Soviética, un hombre llamado Sergei Ponomarenko había sido declarado desaparecido. La joven en las fotografías reveladas fue identificada como Valentina Kol, quien todavía vivía en Ucrania. La historia da otro giro cuando Sergei desaparece de nuevo en 1970, esta vez viajando al año 2050. Desde ese año, logra enviar una fotografía a su esposa en 1970 con un mensaje que decía: "Estoy bien, intentaré volver tan pronto como pueda". Sin embargo, después de esto, nunca más se supo de él. En la fotografía se aprecia a Sergei en un entorno diferente, rodeado de rascacielos. Lo intrigante es que en la actualidad, en la zona de la ciudad que muestra la imagen, solo hay vegetación, lo que ha llevado a especulaciones sobre su autenticidad. Algunos han argumentado que los rascacielos pertenecen a Nueva York y que la imagen podría ser un fotomontaje. Es importante señalar que esta historia fue emitida en un programa llamado Viajeros en el Tiempo, en el capítulo 3 de la serie Aliens, que es una serie de documentales de ficción producida en Rusia. La autenticidad de la historia ha sido cuestionada por muchos, y se ha sugerido que la imagen futurística podría ser un montaje. La narración concluye invitando a los espectadores a dejar sus comentarios y sugerencias para futuras historias de viajeros en el tiempo. La historia del viajero del tiempo ruso que compartieron parece ser una narración ficticia o una leyenda urbana dentro del ámbito de la ciencia ficción y de los viajes en el tiempo. Aunque es un trama intrigante y emocionante, hay varias razones por las que se podría considerar como una creación ficticia en lugar de un hecho real. Falta de fuentes confiables. La historia que proporcionaron parece provenir de un programa de televisión titulado Viajeros en el Tiempo y se presenta en el contexto de una serie de documentales de ficción llamada Aliens. La falta de fuentes confiables y verificables fuera de este contexto podría indicar que se trata más de una obra de entretenimiento que de un evento real. Eventos exagerados y poco plausibles. La historia contiene elementos que son típicos de las tramas de ciencia ficción, como el viaje en el tiempo, la desaparición misteriosa del protagonista y las fotografías que desafían la realidad. Estos elementos son más comunes en las narrativas de ficción y no necesariamente reflejan eventos reales. Ausencia de pruebas verificables.
Aunque se mencionan documentos y fotografías, no parece haber pruebas verificables que respalden la historia. La historia de un viajero en el tiempo y sus acciones en diferentes periodos históricos requerirían evidencia sólida y detallada para ser considerada creíble. Contexto de producción. La historia se presenta en un programa de televisión que se centra en la ficción y en los aliens. Esto sugiere que el propósito principal es entretener y cautivar a la audiencia con una historia intrigante en lugar de presentar hechos reales. ¿Creen que esta historia de viajeros en el tiempo sea real o son simples invenciones? Si tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué periodo histórico o evento les gustaría visitar y por qué? Uno de los proyectos más inquietantes y misteriosos realizados por el gobierno de los Estados Unidos fue un experimento en el que intentaban volver invisible un barco mediante campos electromagnéticos. Este experimento, conocido como el Experimento Filadelfia, terminó por teletransportar el buque USS Eldridge D-173 con resultados aterradores. Después de los acontecimientos con el USS Eldridge D-173, la Marina de los Estados Unidos negó haber realizado dicho experimento, eliminando los archivos relacionados con la tripulación, la bitácora y las cartas de navegación. De hecho, el barco fue vendido en 1951 a Grecia con 300 toneladas menos de instrumentos en su interior, que misteriosamente desaparecieron. Unos años más tarde, un hombre de 57 años llamado Al Bielek, que padecía de un severo cuadro de amnesia, vio una película basada en los hechos relatados en un libro que explicaba el experimento Filadelfia. Después de ver la película, tuvo una especie de visión en la que comenzó a recordar varios momentos ocultos de su vida. Buscó terapias para desbloquear su memoria y descubrió que había sido parte del proyecto Montauk, un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos llevado a cabo en las décadas de los 70 y 80 en la estación de la Fuerza Aérea de Montauk, en Long Island. Como resultado de su participación en este proyecto, adquirió habilidades increíbles, incluida la capacidad de viajar en el tiempo. Al Bielek estaba seguro de que su mente y recuerdos habían sido alterados para evitar revelar el secreto. Con ayuda de un experto y tratamientos, Al Bielek, que afirmaba que su nombre original era Edward Cameron y que su hermano Duncan también había sido parte de este proyecto, hizo pública su historia. Aseguró que el experimento Filadelfia había sido real y que no solo lograron teletransportar e invisibilizar el barco, sino que también abrieron un portal o agujero negro que conectaba el presente con el futuro. Reveló una de sus misiones en un viaje a través del tiempo en 1983. Él y su hermano fueron enviados al pasado para destruir parte del equipo del USS Eldridge, ya que en el futuro les causaría problemas. Sin embargo, un error los hizo viajar al año 2137, donde estuvieron hospitalizados por quemaduras debido al hiperespacio. Después de esto, tuvieron otro viaje al futuro en 2749, donde experimentaron cambios drásticos en la sociedad y el clima. El crononauta logró regresar al pasado a través del agujero de gusano. Luego, los encargados del proyecto borraron sus recuerdos. Después de recuperar su memoria, Al Bielek ha dado conferencias sobre su experiencia en el pasado y el futuro. Teorías conspirativas. En relación a la enigmática desaparición del USS Eldridge, Edward Dudgeon, uno de los marineros a bordo de la embarcación, ha ofrecido una explicación que desmitifica esta historia. Según Dudgeon, los orígenes de esta narrativa se vinculan a un incidente ocurrido en la base naval de Norfolk. El Eldridge habría atracado allí para reabastecerse, pero zarpó poco después y regresó a Filadelfia en menos de 6 horas. Este hecho, a primera vista, sorprende. Cobra una posible explicación al considerar la posibilidad de que el barco haya optado por navegar a través del canal Chesapeake y Delaware,
permitiendo así un trayecto indirecto. Además, es relevante señalar que la región estaba afectada por la presencia de submarinos alemanes durante ese periodo. Es plausible que el relámpago mencionado en la leyenda sea el resultado de una descarga de plasma ionizado, fenómeno conocido por los marinos desde hace siglos como fuego de San Telmo, en lugar de una manifestación sobrenatural. La Marina de los Estados Unidos ha mantenido consistentemente su negativa en cuanto a la existencia del experimento Filadelfia. En un comunicado emitido en noviembre del 2000 por la Oficina de Investigación Naval, ONR por sus siglas en inglés, se desestima de manera categórica la existencia de programas relacionados con la invisibilidad o teletransportación, así como la participación de Albert Einstein en dichos asuntos. Una síntesis del comunicado proporcionado por la Naval History and Heritage reza de la siguiente manera: la Oficina de Investigación Naval, ONR, ha explicado con anterioridad que la implementación de campos de fuerza para conferir invisibilidad a una nave y su tripulación no concuerda con los fundamentos establecidos de la física. La ONR también aclara que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein nunca ha sido llevada a su conclusión. Durante los años 1943 y 1944, Einstein colaboró en calidad de asesor de medio tiempo para la Marina en investigaciones teóricas relacionadas con explosivos y detonaciones. No existe evidencia que respalde su participación en cuestiones vinculadas a invisibilidad o teletransportación. ¿Creen que esta historia de viajeros en el tiempo sea real o son simples invenciones? Si tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué periodo histórico o evento les gustaría visitar y por qué? En el año 2000, las personas comenzaron a cuestionarse sobre la visita de un hombre que provenía del futuro. Esta es la historia de uno de los primeros viajeros del tiempo popularizado en Internet, un viajero llamado John Titor. A lo largo de la historia, una de las cuestiones más fascinantes y enigmáticas que ha capturado la imaginación de la humanidad es la posibilidad de los viajes en el tiempo. Desde los más destacados físicos teóricos hasta el individuo corriente, todos han acariciado alguna vez la idea de desafiar las restricciones lineales del tiempo y explorar los misterios del pasado o vislumbrar el porvenir. Sin embargo, hasta la fecha presente, nos encontramos en la encrucijada de una realidad en la que los viajes en el tiempo siguen siendo un sueño inalcanzable, al menos a la luz de la tecnología actual. ¿Podría haber ocurrido que un viajero del tiempo del futuro irrumpiera en nuestro pasado? ¿Cómo podríamos acoger esta noción con una actitud receptiva y sin prejuicios? Esto es, Más allá de lo desconocido. El 2 de noviembre del año 2000, varios tablones de anuncios electrónicos en Internet, conocidos como Vivi, se comenzaron a llenar de mensajes de un personaje misterioso. Este hombre se identificaba con las siglas de Time Travel Zero. El hombre comenzó una serie de conversaciones sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, las características que tendría esta máquina que pudiera hacer tal cosa y las teorías detrás de su funcionamiento. A lo largo de este periodo inicial, este personaje se caracterizaba por mensajes cortos y concisos en los que hablaba de esta máquina como si existiera en realidad. Pero con el paso del tiempo, su historia fue volviéndose más interesante. En enero del año 2001, se presentó como John Titor y afirmó que era un soldado norteamericano que había viajado en el tiempo desde el año 2036. Su misión era viajar al año 1975 para conseguir algunas computadoras de la marca IBM, con el objetivo de corregir algunos programas antiguos con problemas de código de error catalogado como timeout. Titor aseguraba que en el año 2038 todos los programas Unix y de muchas otras procedencias dejarían de funcionar debido a que tendrían un problema que agotaría el tiempo del contador, lo que provocaría consecuencias catastróficas para los sistemas usados en el futuro.
El viajero había sido elegido para tal misión por ser nieto de uno de los miembros originales de la construcción del equipo. Y es ahí cuando comenzaba con sus revelaciones futurísticas y apocalípticas, ya que cuando se le cuestionaba por qué no construían otra máquina IBM en aquel tiempo, Titor mencionaba que la guerra había destruido muchas cosas. Poco a poco, sus historias fueron revelando curiosidades y secretos que fueron atrayendo a más gente, que a su vez compartían las historias en otros sitios. Finalizando poco a poco al personaje, el IBM 5100 era importante porque, según Titor, tenía la capacidad de emular sistemas mainframe mucho más grandes y caros. Una capacidad que no fue publicada en su momento por IBM, ya que no querían acabar con su propio negocio. Esta funcionalidad fue confirmada oficialmente por uno de los ingenieros de IBM llamado Budow. Titor, siendo un viajero del tiempo, tuvo grandes cuestionamientos sobre cómo y cuándo se comenzaría a viajar en el tiempo, respondiendo que el viaje en el tiempo sería descubierto en el año 2001 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida por sus siglas como la CERN. Mencionó que en el 2004 una nueva guerra civil daría comienzo en los Estados Unidos, que terminaría en 2015 con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de la que Titor era uno de los supervivientes. Titor mencionaba que las nuevas tecnologías habían hecho posible construir una máquina del tiempo e incluso daba una descripción detallada del artefacto, de la teoría detrás de su funcionamiento y de los efectos de su viaje en el futuro. Su máquina consistía en un sistema de masa estacionaria y desplazamiento temporal, propulsado por dos singularidades duales de giro rápido que producirían un efecto de triple estándar. La teoría detrás de la construcción de dicha máquina la habría dado Franklin Tripler, quien propuso que si un objeto largo y denso giraba a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, podría permitir que otro objeto se moviera alrededor suyo y se desplazara hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. La dirección del movimiento estaría dada por el sentido del giro en espiral. Esta teoría no ha sido desmentida, pero no existe en la actualidad ningún material capaz de resistir un giro a esa velocidad sin descomponerse. La máquina que lo habría traído al pasado consistía en dos contenedores magnéticos para las microsingularidades, pequeños agujeros negros que se crearían con la velocidad del giro. Estos vendrían equipados con un distribuidor de inyección de electrones que alteraría la masa en estos pequeños objetos, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. El sistema sería regulado por 4 computadoras y 3 relojes de cesio, y manejarían sensores de gravedad para determinar su posición y su dirección. Titor incluso presentó un diseño de su máquina del tiempo. De acuerdo con sus mensajes, John Titor venía de un tiempo en el que muchas de las premisas de la física teórica actual se habían confirmado, incluyendo aquella de la existencia de muchos universos. Otra de las predicciones era el surgimiento de una nueva epidemia en el 2030, o la transición a una humanidad más familiar y personal. Además, no satisfecho con sus predicciones, el viajero aseguró que la línea temporal en la que se encontraba podría modificarse por su presencia. Titor afirmaba su interés en prevenir a los gobiernos sobre las consecuencias de sus actos y, según él, esperaba que sus mensajes ganaran popularidad. Titor decidió mostrar imágenes como prueba de su efectivo paso por diversos momentos de la historia. La más conocida de estas imágenes lo muestra en la inauguración de un puente en 1941 con un atuendo moderno y gafas de sol, rodeado de gente vestida de acuerdo a la época. Otra imagen muestra cómo un puntero láser se curva ante la presencia de un supuesto campo gravitacional, el cual habría sido usado para hacer funcionar la máquina. Y una última imagen muestra la máquina del tiempo ubicada en un Corvette. Aunque John Titor desapareció en marzo de 2001 sin dejar rastro, sus historias ya eran muy conocidas. Como consecuencia, los foros de internet se llenaron de John Titors falsos e intentaron continuar con la historia,
mostrando fotografías falsas en las que se veía a Titor en diversos momentos históricos y predicciones de cómo en 2015 habría un presidente negro en la Casa Blanca. El caso de John Titor es una de las historias más intrigantes y controvertidas relacionadas con los supuestos viajes en el tiempo. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de los expertos y analistas consideran que la historia de John Titor es una invención o una elaborada broma en línea. Aquí hay algunos puntos adicionales sobre el caso. Identidad y autenticidad. A pesar de la atención que atrajo, no se ha encontrado evidencia sólida que respalde la existencia real de John Titor. Los detalles sobre su identidad y su experiencia en el viaje en el tiempo no han sido verificables ni corroborados de manera independiente. Cambios en la línea temporal. John Titor afirmó que su presencia en el pasado podría afectar la línea temporal y cambiar eventos futuros. Sin embargo, muchas de las predicciones que hizo no se han materializado y se han revelado como incorrectas. Esto ha llevado a más escepticismo sobre su autenticidad. Características técnicas. Las descripciones técnicas que Titor proporcionó sobre su máquina del tiempo han sido objeto de análisis crítico. Los conceptos presentados, como las singularidades duales y el viaje en el tiempo, se consideran en gran medida inconsistentes con lo que se entiende actualmente sobre la física. Desaparición. John Titor dejó de publicar en los foros en marzo de 2001 y no se ha sabido nada de él desde entonces. Su repentina desaparición ha llevado a especulaciones sobre su verdadera identidad y el motivo detrás de su historia. Influencia popular. A pesar de las dudas sobre su autenticidad, la historia de John Titor ha dejado un impacto duradero en la cultura popular y ha inspirado obras de ficción, libros, películas y programas de televisión que exploran la idea de los viajes en el tiempo. Análisis y especulación. Diversos analistas y entusiastas de los misterios han examinado detenidamente los mensajes y las afirmaciones de John Titor, tratando de desentrañar la verdadera naturaleza detrás de la historia. Sin embargo, hasta ahora no ha surgido evidencia concluyente que respalde su veracidad. ¿Creen que las afirmaciones de John Titor sobre los viajes en el tiempo tienen algún fundamento o son simplemente invenciones? Si tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué periodo histórico o evento les gustaría visitar y por qué? La historia de este hombre se convirtió en una de las leyendas urbanas más importantes de 1970, popularizada en internet en la década de los 90. Este es el relato sobre un trononauta, el cual logró cumplir el sueño de muchas personas, el poder viajar en el tiempo, desafortunadamente con un resultado fatal. Nueva York, 11:30 de la noche, verano de 1950. La gente camina entre sus calles, pero algo extraño aparece entre ellas. Un hombre confundido, distraído, vestido con ropa elegante pero muy anticuada, impactado por lo que sus ojos estaban presenciando. Sin saber qué es lo que sucede, este hombre camina entre los vehículos que avanzan entre las avenidas de la gran ciudad. El hombre es atropellado y muere inmediatamente sobre el asfalto. La policía llega al lugar de los hechos y comienza con la investigación. Lo primero que les llama la atención es el atuendo del hombre. Este extraño sujeto fue llevado a la morgue, donde encontraron en sus bolsillos billetes y monedas antiguas en perfecto estado, pero que ya no estaban vigentes, además de una tarjeta de visita bajo el nombre de Rudolph Enns y una carta con dirección postal en Nueva York dirigida al mismo nombre, Rudolph Enns, con la fecha de 1876. La policía intentó localizar a sus familiares, pero no encontraron a alguien en Nueva York con aquel apellido. Buscaron en las embajadas preguntando si sabían de la existencia de este hombre por el apellido que parecía extranjero, pero tampoco obtuvieron resultados. Tiempo después del accidente, en una vieja guía telefónica de 1939, la policía encontró el nombre de Rudolph Enns Jr., así que acudieron inmediatamente a la dirección que marcaba, pero la única respuesta que obtuvieron fue que Rudolph Enns Jr. había muerto años atrás a la edad de 70 años. Más adelante, el Departamento de Personas Desaparecidas
logró encontrar a la viuda de Rudolf Enns Jr., confirmando que su esposo era Rudolf Enns Jr. y que su suegro, llamado Rudolf Enns, salió una noche a caminar y fumar un cigarro, algo que hacía cotidianamente pero que jamás regresó. Nunca volvieron a saber de él. Se encontró más adelante el reporte de la desaparición, que contaba con una fotografía que casualmente la persona extraviada era idéntica a la atropellada. Con ello, una de las primeras historias sobre viajeros en el tiempo comenzó. Los periódicos de la época hablaban de él. Era el primer viajero en el tiempo documentado. Esta historia sorprendió por mucho tiempo, pero fue hasta hace un par de años que el investigador Chris Ibok descubrió el origen, mencionando que esto fue el artículo de un periodista llamado Vincent H. Cadiz, que fue publicado en The Journal of War on Research en 1972, y que esa historia fue creada con la idea de generar una leyenda urbana basada en un cuento de ciencia ficción del autor Jacques Heim titulado Estoy asustado. ¿Creen que esta historia de viajeros en el tiempo sea real o son simplemente invenciones? Si tuvieran la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué periodo histórico o evento les gustaría visitar y por qué? Gracias por llegar al final. Si este video te gustó, te invito a que veas este otro. Nos vemos en el próximo video.